Hola, soy Vanessa Marele, soy microbióloga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y bueno, soy investigadora PDCIVA y del SNI y miembro de InvestigaU. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Investigadoras Uruguayas, resolver problemas tejiendo redes. Estamos con una investigadora que trabaja en el área de la microbiología. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Melina. Contanos, para empezar, ¿de dónde surgió esta motivación o esta idea de estudiar microbiología? Bueno, a mí como que de chica tengo como recuerdos así de que siempre me gustaron los bichos, ponerle la naturaleza. Buscar mariposas, juntar sapos. Me acuerdo que les tiraba baldes de agua y ellos salían y yo los agarraba, o juntaba renacuajos. Entonces como que siempre tuve como esa curiosidad, pero después, claro, cuando uno va madurando o haciéndose grande, que en realidad a los 18 no sos grande, o sea, sos grande, pero más o menos, y bueno, tenés que tomar esas decisiones, ¿no? De, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y en realidad yo tenía ahí como muchas ideas: medicina, veterinaria, ingeniería. Me gustaba un poco de todo, arquitectura. Entonces hice quinto científico y sexto de ingeniería porque si me arrepentía, pues como que era más fácil hacer un par de materias y volver para atrás. Y en realidad por eso, porque yo siempre en mi cabeza estaban las carreras tradicionales, que era básicamente lo que conocía. Y me acuerdo en quinto, creo que fuimos a una jornada en el INJU de test vocacional, y ahí conocí la carrera de licenciatura en bioquímica, que yo no tenía ni idea de que existía en ese momento. Y bueno, dije, me gusta la biología, me gusta la química, porque para mí bioquímica era dos palabras juntas. Y bueno, nada, me decidí que iba a hacer bioquímica acá, en esta casa de estudios, que tuve el placer de hacer esa carrera, que finalmente me fascinó, por suerte. Yo después me decanté, me orienté más bien para la microbiología. Pero bueno, es una carrera que sí, me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Me acuerdo como la primera vez que veíamos en un gel ADN. Yo estaba viendo ahí la información genética, y para mí era tipo una cosa de ciencia ficción que yo pudiera ver, cantidades industriales de ADN, pero bueno, ahí lo estaba viendo, ¿no? Y eso fue como me gustó muchísimo. Y después eso te llevó, a hacer un posgrado específicamente en esa área. Claro, yo hice mi posgrado acá en Uruguay, en el programa de desarrollo de ciencias básicas PDCIVA. Arranqué con la maestría y existe una posibilidad de hacer pasaje directo a doctorado. O sea, si tú terminás tu maestría, pero tu trabajo tiene continuidad y presentás un nuevo proyecto, te pasás al doctorado. Hice mi doctorado acá en Uruguay, que también fue como una apuesta, o sea, una decisión, ¿no? Porque uno, cuando en las carreras de ciencia se te abren como muchas puertas para irte a otros lados. Y bueno, nada, siempre me gustó el paisito, me gustó quedarme por acá. Sí, viajar, pero no mucho tiempo. Ahí va. Contanos de esos proyectos, de tus líneas de investigación, ¿por qué lugares han ido? Bueno, yo toda mi formación la hice en el Instituto Clemente Estable, en el Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana, que es donde sigo trabajando ahora. Hace 23 años que trabajo ahí. Y toda mi formación, mi trabajo final de la carrera de la licenciatura, mi maestría y luego mi doctorado, digamos, lo hice en el metabolismo del hierro de una bacteria en particular, que es Sinorhizobium meliloti, que en realidad lo usábamos como modelo de estudio para estudiar cómo esta bacteria adquiría el hierro del ambiente, cómo lo procesaba, cómo lo utilizaba. Y estas bacterias, en realidad, nosotros las usábamos como modelo, pero son unas bacterias que viven en el suelo, se asocian con plantas leguminosas, y lo que hacen es hacer una asociación simbiótica con la planta. La planta le da como un nicho, que son unas bolitas que se llaman nódulos, que si vos levantás, por ejemplo, un trébol o levantás otra leguminosa del suelo, si levantás las raícitas vas a ver estas pelotitas en las raíces, y ahí adentro es donde están estos rizobios, como diciendo, trabajando para la leguminosa, y lo que hacen es fijan el nitrógeno de la atmósfera, o sea, agarran el nitrógeno que hay en la atmósfera, que es un montón,
pero las plantas no pueden utilizar el nitrógeno de la atmósfera, nosotros tampoco, pero estas bacterias sí. Entonces lo procesan, lo transforman, se lo dan a la planta y la planta tiene fuente de nitrógeno y crece más linda, ¿tá? Crece con nitrógeno. Entonces se usan como bioinoculantes. En realidad, en la actualidad, creo que si vas a comprar una semilla de la mayoría de las leguminosas ya te viene con estos rizobios recubriendo la semilla, porque ya cuando empiezan a emerger las raíces se da la asociación y la planta empieza a recibir nitrógeno que le da esta bacteria. Pero ya te digo, yo la estudié como modelo porque a nosotros nos interesaba conocer qué es lo que pasa con el hierro, que es un elemento esencial para la vida, para las bacterias también, obviamente. Y en realidad no se sabía muy bien cuáles eran los mecanismos que esta bacteria utilizaba cuando estaba dentro del nódulo para tomar hierro. Entonces, bueno, mi investigación fue por ahí. Pero después ya cambié, o sea, cuando terminé mi doctorado, digamos, siempre tuve como curiosidad y andaba metiendo un poquito de cuchara en otros temas, y me gustaba, ya había empezado a trabajar con microbiología antártica desde el 2012, o sea, desde antes de terminar mi doctorado. Entonces como que siempre andaba ahí picoteando y otras ideas y otros proyectos paralelos. Y bueno, ahora básicamente que ya estoy como en mi etapa de consolidación como investigadora independiente, ya me dedico más a la microbiología antártica y bueno, eso, a modelos biológicos para producción de compuestos y también un poco lo que la curiosidad me va guiando, que es una cosa que es fantástica, considero, de mi carrera y del lugar donde trabajo y de la ciencia uruguaya, que también podés hacer ciencia por curiosidad, que muchas veces terminan en cosas, pero no todo termina en algo, sino más que generás nuevo conocimiento, que eso es como la idea fundamental de la ciencia, ¿no? Generar nuevo conocimiento que quizás hoy no le vemos un futuro, pero en 2 años alguien con ese conocimiento que vos generaste lo retoma, lo reformula y hace algo maravilloso. Y lo que son las oportunidades también de que Uruguay, además de ser un país pequeño, que tiene un gran potencial científico, incluso en un lugar tan, digamos, externo, que vos decís capaz que no es tan posible llegar, pero es posible, como es la Antártida. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros somos privilegiados porque somos de los, no te sé decir cuántos, pero no muchos países, debemos estar en la cincuentena capaz, que formamos parte del Tratado Antártico y que tenemos base en la Antártida, ¿sí? Somos realmente privilegiados. Y bueno, el Instituto Antártico Uruguayo, que es el que coordina, digamos, todo lo que es la investigación en la Antártida, hizo unos llamados hace ya muchos años, ¿no? 2007 capaz, para presentar proyectos de investigación antártica. Ya había en el departamento investigadoras que trabajaban en temas relacionados y bueno, ahí presentamos nuestro primer proyecto que bueno, fue financiado, que la financiación era como toda la logística que implica ir a la Antártida, que no es poca cosa. Y bueno, ahí empezó como la Antártida, ¿tá? Que después me he presentado proyectos de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, proyectos para afuera, me salió un proyecto con un colaborador en Boston y el año pasado fui a trabajar. Entonces ahí como que se van abriendo puertas, desbloqueando cosas interesantísimas. Y bueno, ahora particularmente trabajo con bacterias antárticas que oxidan manganeso, que son unas bacterias que son súper interesantes porque, bueno, lo que hacen es oxidar este metal y al oxidarlo, imagínate que vos tenés agua con manganeso soluble o disuelto y estas bacterias como lo oxidan, lo precipitan y eso se forma como si fuera un polvito y ese manganeso decanta, ¿tá? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, en el agua potable vos no querés que tenga manganeso. Hay un límite de manganeso porque pasa a ser tóxico, le da mal gusto al agua, mal olor, mal sabor, mal color. Entonces estas bacterias se usan en la potabilización de agua en un proceso previo, digamos, como un decantador, si lo querés llamar, de manganeso, porque al precipitarlo es muy, muy fácil de sacar. Queda como en arena y después retiran esa arena. Entonces estas bacterias, muchas bacterias que oxidan manganeso se usan en procesos de potabilización de agua. Y bueno, lo interesante de las bacterias de la Antártida es que están acostumbradas a trabajar a bajas temperaturas. Entonces, imagínate que yo quiero, no sé, potabilizar el agua que viene de un río o de un, no sé, de un lago.
y esa agua va a tener una temperatura que por lo general, no sé, en Uruguay en invierno va a estar bastante baja. Entonces estas bacterias tienen como un rango de temperatura amplio en el que trabajan, obviamente de 25 para abajo, la mayoría 25 grados Celsius para abajo, pero bueno, eso te da como la posibilidad de usar estas bacterias sin necesidad de hacer un mega reactor para calentar el proceso para que la bacteria llegue a 37, que son como la mayoría de los microorganismos que se usan, son mesófilos y crecen a 30, 37 grados. Entonces acá como que medio que podés trabajar a temperatura ambiente y eso es como lo que está bueno de estos microorganismos antárticos que trabajan a temperaturas bajas y moderadas. Ahí va. ¿Cómo fue la experiencia también desde la parte, digamos, personal? ¿Viajaste sola con un equipo? ¿Cómo fue, digamos, la convivencia allí? Sí, bueno, nosotros por lo general viajamos, yo siempre viajé en grupos de 2, no, una vez fuimos 4. Esa fue la vez que fuimos más integrantes del laboratorio. Éramos todas mujeres, había una geóloga y bueno, y después mi jefa y una compañera, una estudiante y yo. Esa fue la vez que fuimos más, porque fui varias veces, tuve la oportunidad Y fueron de ir. 4 mujeres. Fuimos 4 mujeres. Sí, nuestro grupo, nuestro departamento es bastante particular porque desde siempre estuvo liderado por mujeres. ¿Sí? Yo cuando entré ya había una responsable, después quedó otra responsable, después mi jefa fue la responsable y ahora acaba de concursar un grado 5 y tenemos otra mujer responsable del departamento. Así que siempre fuimos muchas mujeres y la microbiología es una disciplina que es más de mujeres que de hombres. Así como la bioinformática es más de hombres que de mujeres. Pero bueno, igual por suerte hay equilibrio, hay varios varones también, porque siempre está bueno tener grupos multipersona, multigénero, multitodo, ¿no? Y bueno, entonces esa fue la vez que fuimos más, pero si no, éramos grupos de 2 la mayoría de las veces. Y bueno, la idea es, ese lugar es alucinante, viajamos en el Hércules, en el avión ese de las Fuerzas Armadas enorme, así como en las películas, sentado ahí con la red roja esa ahí atrás, así agarrado. Y bueno, la Antártida es muy raro porque es un lugar que yo me lo visualizo, o sea, cuando lo quiero explicar digo, no sé, Marte con hielo, ¿entendés? Porque claro, no ves árboles, hay muy pocos animales, yo qué sé, cada tanto ves algún pingüino, alguna foca, hay como unas escubas que son como si fueran unas gaviotas medias. Entonces no hay mucha cosa y ya el hecho de que no haya vegetación es como una cuestión bastante como árida. Es hermoso, obviamente. Las condiciones, nosotros estamos en una isla, no estamos en el medio del continente, que ahí las condiciones son mucho más extremas. Estamos en lo que se considera la Antártida marítima, que es las condiciones no son tan extremas, pero obviamente en invierno hace frío. Claro. Nuestras campañas son siempre en verano, los investigadores vamos en verano, que es cuando, bueno, el clima es más benévolo, porque claro, vos querés ir ahí y necesitas hacer muestreos y eso implica salir al exterior o en carriers, que son como unos tractorcitos, o bueno, a veces horas y horas caminando, entonces el clima te define si vos vas a poder hacer tu muestreo o no, y bueno, eso es como bastante decisivo y esa logística de organizar la campaña antártica también es como complicada. Pero bueno, es un lugar hermoso y soy súper privilegiada, lo tengo clarísimo, de haber podido ir porque tampoco todos los investigadores de Uruguay han ido, ¿no? Por más que tengamos base en la Antártida. Hoy hablabas de estos proyectos multidisciplinarios. Y hay un proyecto que es bien multidisciplinario, que tiene que ver con tu área, pero que también tiene que ver con los cómics, por ejemplo. Contanos de esto. Bueno, sí, tenemos un grupo que se llama Comic Bacterias, que bueno, también está formado más que nada por mujeres. Somos 9 científicas, un científico y 2 dibujantes varones. O sea, son 3 varones y 9 mujeres. Y bueno, este grupo surgió en el 2017 más o menos, que había unos proyectos para popularización de la ciencia y la tecnología. Y como que inició, bueno, vamos a hacer un libro de actividades en microbiología para que las maestras puedan usar en la escuela, porque
Nosotros recibimos muchas visitas escolares en el instituto. El proyecto como que nació en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable con nuestro grupo, si bien ahora ya hay investigadores de otros lugares, de otras instituciones nacionales que participan. Siempre recibíamos muchas visitas escolares y claro, la microbiología es complicada, porque es complicada de explicar para nosotros que trabajamos en eso. Imagínate para una maestra, porque estás explicando un mundo que no se ve. Claro. Si vamos a hablar de la planta, vamos a hablar de la planta y te muestro una planta. Y es muy fácil, o sea, es mucho más fácil cuando tenés el recurso. Y con la microbiología es como que, bueno, tenés que entrenar el ojo para buscar ejemplos de la vida cotidiana. No sé, una fruta podrida, un pan que se hongueó, pero es más complicado mostrar un mundo que no se ve. Entonces la idea era como hacer eso, hacer un libro de actividades con ejercicios y con experimentos que se pudieran hacer en el aula. Y al final decantó en otra cosa, que conozco un grupo que hace dibujos, que está buenísimo, que hacen cómics, que por qué no hacemos un cómic, bla, bla, bla. Y bueno, presentamos este proyecto para hacer un cómic de microbiología. Fue financiado y bueno, desde el 2017 en realidad, por suerte, hemos conseguido de una manera u otra distintas fuentes de financiación. Y ya tenemos como la trilogía, digamos, que es como nuestros 3 cómics que han salido en el correr de estos años. Y bueno, además tenemos también otros cómics satélites y minicómics que, bueno, proyectos de investigación solicitan para hacer un minicómics explicando cómo es su investigación o qué resultados han tenido. Y bueno, también, por ejemplo, nos contactan de distintas partes bueno, del mundo, lo leen, por suerte, en muchos lugares, nos invitan a dar seminarios, o sea, se mueve mucho y es realmente como muy, muy lindo y muy gratificante. Nosotros trabajamos muchísimo yendo a escuelas a difundir el cómic. Y bueno, los chiquilines quedan fascinados, les encanta porque obviamente es como muy visual, muy, muy lindo. Ahí después si quieren los vamos a pasar. Pero nada, el cómic es como entretenido y bueno, a la vez introducís conceptos difíciles, que a veces la terminología es complicada, pero bueno, lo llevas a un formato más ameno y más divertido y aprenden un montón. O sea, yo me acuerdo, fui a una escuela que ya habían trabajado con el cómic y les pregunté si sabían cómo se dividía una bacteria y me dijeron sí, por fisión binaria. O sea, es un concepto que está en el cómic, que es dificilísimo. Claro. La palabra nomás es dificilísima. Sí, sí. Entonces, bueno, sabemos que eso, que gusta, que se usa en otras partes del mundo. Docentes nos piden para usar el recurso, que es un recurso que lo tenemos gratis. En nuestra página web están todos los PDF para descargar, porque la idea es como que, bueno, que se amplifique, que se divulgue, que se use. Mismo el primer cómic lo divulgamos, lo entregamos ejemplares a todas las escuelas públicas del país a través de ANEP. Está en la plataforma Ceibal. O sea, hacemos todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad de niños y niñas y de personas que puedan usarlo como recurso para aprender microbiología de una manera linda. Ahí va. ¿Y qué les dirías, por ejemplo, a las familias de aquellas niñas o adolescentes que están interesadas en las ciencias? ¿Por qué hacer ciencia? Bueno, a mí, ya te digo, yo en un inicio no sabía muy bien lo que quería hacer de mi vida, pero es como muy vocacional, ¿no? Es una cosa que, bueno, a mí me fascina lo que hago, me gusta. O sea, viste cuando sos de eso también, los privilegiados que vas a trabajar de lo que te gusta hacer, que somos muy pocos. Es eso de pensar todos los días en hacerte preguntas y buscar maneras de responderte esas preguntas, de conocer gente, de conocer lugares. O sea, yo lo que he viajado por la ciencia no hubiera viajado si no fuera científica, o sea, porque vas a congresos, a pasantías, tenés un montón de posibilidades de interactuar con gente. Bueno, en un curso estuve con la que después fue premio Nobel, una Emmanuelle Charpentier. Entonces, esas oportunidades no se me hubieran dado de otra manera.
Y bueno, eso también es como parte de esto, de construir grupos, de construir redes, de generar contactos, que bueno, ahora no sé, estamos en un proyecto de divulgación con gente de España, de Costa Rica, de Chile, de México, Colombia, o sea, tenemos un grupo de Iberoamérica trabajando en divulgación también. Entonces, bueno, es como algo desafiante, pero a mí me gusta ese desafío de que no todos los días son iguales, y bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Qué experimento voy a planificar? ¿Y qué puedo investigar? Y bueno, cada vez que investigás algo y vos decís, bueno, logré un resultado, se te abren 10 resultados, o sea, 10 preguntas más para responder. Entonces, nada, eso es como un poco adrenalínico. También cansa, ¿no? Claro, te iba a decir, hay también esas dos partes. ¿Y dirías que marcó un poco tu carrera haber trabajado con este equipo más bien liderado, digamos, por mujeres? O viendo también como en diferencia de Creo otros que equipos. la importancia para mí sustancial es que tuve como una contención de ¿cómo explicarlo? ¿No? Nunca tuve esa sensación por lo general, cuando los grupos son liderados por, bueno, no todos los hombres, pero Claro. algunos hombres con esa relación de poder y con... Eso yo no lo tuve, o sea, porque siempre mis referentes académicos, bueno, fueron estas grandes mujeres, ¿no? Entonces eso creo que sí facilita, o sea, o por lo menos yo siento que no tuve episodios bueno, de discriminación o de, no sé, abuso de poder, o como que todo fluyó, ¿no? Esa es mi vivencia, que por supuesto no tiene por qué ser la misma de la de todo el mundo, ¿no? Y mismo dentro de mi grupo, pero bueno, esa es mi experiencia. Creo que eso sí me allanó el terreno, digamos. Y bueno, y también eso, ¿no? Tener referentes que hacían cosas, y hacían cosas que a mí me encantaban, ¿no? Eso de contactar gente, de ir a congresos, a presentar los trabajos, como que te daba como toda esa energía de tipo, yo voy para ahí, yo puedo. Si ella lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Entendés? Es como que... Te sí, visualizás en ese camino. te visualizás ahí. ¿no? Te Excelente. visualizás como llegando. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por compartir tu experiencia, que seguro fue un poquito, un segmento Sí, ¿no? de un montón, que no va a dar en solamente pocos minutos, pero muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, gracias a ustedes. Y así pasó otro episodio de estos tan interesantes que estamos teniendo con este podcast. Les invito a recorrer todas las investigadoras que hemos estado entrevistando y a conocer un poco de estas trayectorias y experiencias de investigadoras uruguayas.